La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Amados hermanos, una vez más quiero invitarles a leer en el libro del profeta Isaías. Vamos a completar el mensaje que comenzamos la semana anterior, capítulo 53 de Isaías, bajo el tema las obras de la sangre de Cristo. Ese fue el tema que compartimos la semana pasada y hoy lo vamos a complementar con la ayuda del Señor, las obras de la sangre de Cristo. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía mencionábamos que Isaías nos da del Señor, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Impresionante que fue más o menos unos 700 años antes de Cristo que Isaías con tanta precisión, hermanos, habló precisamente acerca de del sacrificio que Jesús iba a realizar en la cruz del Calvario. Es impresionante, hermanos, cómo Dios preparó desde mucho tiempo antes, según Pablo en la carta a los Efesios dice: desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó, planificó, hermanos, la salvación a través de su Hijo para todas las edades, incluyéndonos a nosotros hoy, que después de 2000 años, hermanos, el mensaje del amor de Cristo, el mensaje de la sangre de Jesús sigue teniendo un efecto poderoso en nuestras vidas, precisamente porque este era el plan de redención que Dios había preparado en las edades para que nosotros pudiésemos, hermanos, tener el perdón y tener la vida eterna a través de la muerte de Jesucristo. Mencionábamos la semana anterior que la primera obra que vemos aquí de la sangre de Cristo, y cuando hablamos de la sangre de Cristo, hermanos, estamos hablando de una manera simbólica del sacrificio de Jesús. Cuando usted escucha hablar acerca de la sangre de Cristo, no estamos hablando de la sangre literal de Jesús, sino que es una manera como la palabra de Dios nos ilustra, hermanos, lo que es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y la primera obra que mencionamos la semana anterior es que la sangre de Cristo, o sea, su sacrificio, nos limpia o nos perdona del pecado que nos separaba de Dios. ¿Quién podía remover esa pared, hermanos, que dividía al hombre o lo separaba al hombre de Dios? De ahí las religiones, el esfuerzo religioso, hermanos, de toda la historia, incluyendo allá en los tiempos bíblicos. Recuerdan ustedes la Torre de Babel, ¿verdad? Que es un movimiento prácticamente revolucionario, pero en el sentido, hermanos, de darle golpe de estado a Dios y tratar de vivir la vida independiente de Dios. La Torre de Babel no es más que, hermanos, es un memorial que nos recuerda cuán fatal es cuando el hombre, hermanos, desecha de su vida a Dios y quiere vivir una vida absoluta, independiente y coordinada o dirigida por sus propios esfuerzos. Por supuesto que aquel movimiento de la Torre de Babel fracasó de una manera rotunda, porque nadie puede vivir, hermanos, separado de Dios. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos el soplo de vida que Dios le dio al hombre. Amén. Dice la palabra que el hombre es el que lleva en sí la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso su espíritu y sopló, hermanos, vida en la vida de cada uno, es decir, de los hombres en la creación, y así pues cada ser humano, hermanos, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y es por eso que el hombre no puede vivir separado de Dios. Pero el pecado, hermanos, trajo como consecuencia esa separación de Dios. Y el único que pudo quitar, remover,
hermanos, la pared que dividía, que separaba al hombre de Dios, fue precisamente Jesucristo. Por eso es que el profeta Isaías dice en el capítulo 5 que hemos leído, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido, o sea, llevando a un extremo, hermanos, el sufrimiento de Cristo, dice: molido por nuestros pecados. La obra de Cristo, hermanos, el sacrificio de Cristo precisamente fue para remover esa pared, para quitar de en medio, hermanos, lo que nos separaba de Dios, que es precisamente el pecado y sus consecuencias. Pero Cristo, hermanos, con su sangre preciosa movió esa pared, quitó esa pared. Es por eso que todos los que nos acercamos a Dios a través de Cristo podemos encontrar el perdón y la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También dijo Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Porque hablando precisamente acerca, hermanos, de que el único que nos puede perdonar y nos puede reconciliar con Dios y llevarnos una vez más, hermanos, a estar en esa comunión con el Padre que nos creó en la eternidad, hermanos, es a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Esa es la obra más grande de la sangre de Cristo. Esa es la obra, hermanos, magna de Dios a través de la persona de Jesús. No hay una obra más grande que se pueda hacer sobre la faz de la tierra, hermano, sino la obra que Cristo ya hizo por usted y por mí, removiendo el pecado a través del derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Ahora, quiero mencionar en esta oportunidad, para concluir este tema, dos obras más que hace, hermanos, la sangre de Cristo. Ese es el sacrificio de Cristo. El segundo sería: nos hace miembros de la familia de Dios. En la Escritura, hermanos, la relación de Dios con los redimidos tiene varias figuras. O sea, se utilizan varias figuras para hablar precisamente de esa nueva relación que el hombre tiene para con Dios cuando sus pecados han sido lavados o removidos a través de la fe en la persona de Cristo. Y esta es una de la segunda obra que hace, hermanos, la sangre de Cristo en nosotros, y es que nos hace miembros de la familia de Dios. Vea lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Vamos a ir ahí al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Claramente la Escritura dice aquí, hermanos, vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, o sea, a los que le dijeron sí al proyecto de Dios, al proyecto de salvación de Dios a través de la persona de Cristo, a través de la sangre de Cristo, los que le dijeron sí a Cristo, diciéndole sí al proyecto del perdón de Dios a través de él, dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo que quiere decir acá es que cuando la Biblia habla de que somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo, no se está refiriendo a que el hombre tiene esa facultad. Nosotros no tenemos la facultad de decir: yo me voy a hacer un hijo de Dios. Es Dios el que nos tiene que hacer sus hijos como humanos. Y es por eso, hermanos, que vemos aquí también la obra infructuosa de la religión. El hecho de que una persona abrace un sistema religioso, hermanos, o una filosofía en el mundo, no le hace hijo de Dios. El hecho de que uno entre a un templo, hermanos, y participe de una reunión, de un culto o de una ceremonia, hermanos, no lo hace hijo de Dios. Porque no es así la manera como Dios, hermanos, engendra a sus hijos, a los que Él ha escogido y ha aceptado como miembros de su familia. Por eso dice que no se puede ser hijo de Dios, hermanos, por voluntad humana, ni por ni por voluntad de varón, ni voluntad de carne,
sino por medio de la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios que nos hace hijos de Él? La fe en Cristo, hermano. Usted puede creer en una religión, pero en esa creencia en una religión no lo hace hijo de Dios. Lo que le hace hijo de Dios es creer en el proyecto de salvación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Cuando usted le dice sí a Cristo, sí a su sangre, sí a su sacrificio, y hermanos, usted por la fe recibe el beneficio del perdón de Dios solamente a través de la persona de Jesús. Es en ese momento cuando dice la Biblia que Dios da la potestad. La palabra potestad aquí significa el poder, la capacidad única, hermanos, que el hombre tiene para ser hijo de Dios. Viene a través de Dios, del poder de Dios. Y es ahí donde llegamos a pasar a una calidad diferente. Ya no somos criaturas de Dios, porque en ese sentido, hermanos, todos los seres humanos son o hemos sido criaturas de Dios. Así como las cosas que hay en el firmamento, la creación, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo lo que hay, hermanos, en el universo es una creación de Dios. Es por eso que el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, el firmamento anuncia las obras de sus dedos, de sus manos. Entonces estamos hablando, hermanos, de que la creación misma, el universo, los animales, la creación animal, la creación vegetal, todo lo que hay en la tierra, hermanos, incluyendo los seres humanos, hemos sido creados por Dios. En ese sentido somos criaturas de Dios. Pero no es lo mismo ser una criatura de Dios que ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios implica, hermanos, que hemos creído en la persona de Cristo y que hemos aceptado su sacrificio en nuestro corazón por medio de la fe para el perdón y para el perdón y la vida eterna que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, dice la Escritura que es Dios el que nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. También en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 19, 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ¿cómo es que llegamos a esa calidad, hermanos, de ser miembros de la familia de Dios? Ya Dios no nos ve como extraviados, advenedizos, extraviados. Ya no nos ve como extranjeros. Es decir, ahora Él nos ve como su familia. El que está en Cristo es la familia de Dios. Si usted está en Cristo, usted es parte de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Pero ¿cómo se llega a esa calidad que menciona el versículo 19? Tendríamos que leer el contexto, hermanos, para entender cómo se llega a ese punto de ser hijos de Dios o miembros de la familia de Dios. Dice en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de ¿qué? Dice, por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, en su parte humana, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fue por la obra de Cristo, hermanos, por el sacrificio de Cristo, es que nosotros podemos entrar a esa calidad de ser la familia de Dios. Quiero decirles, hermanos, que en el cielo Dios está rodeado de los ángeles, la creación angelical, que es tan real
como la creación de los seres humanos aquí en la tierra. Lo que sucede es que como pertenecen a una dimensión diferente, nosotros no los podemos ver. Pero la Biblia habla de la creación angelical, que son millones de millones en el cielo. Sin embargo, aquí en la tierra, Dios tiene una familia. Dice que importante, a los ángeles Dios no le llama a su familia. Pero aquellos que hemos sido redimidos aquí en la tierra, hermanos, por la sangre de Cristo, dice que Él nos hace parte de su familia. Vea qué privilegio, privilegio que no tienen los ángeles. Los ángeles adoran a Dios, exaltan a Dios, bendicen a Dios, ejecutan, hermanos, misiones que Dios les encomienda, pero solamente a los redimidos por la sangre de Cristo, Dios les llama a su familia. Imagine qué privilegio que usted y yo tenemos, hermanos, al aceptar a Cristo, al darle nuestra vida a Cristo, que Él nos haga parte de su familia y Él ya no nos ve como extranjeros. El extranjero es aquel que va de paso, ¿verdad? El extranjero es aquel que no tiene realmente ahí en esa, digamos, en esa nación o en ese pueblo donde está, no tiene sus raíces. Y por lo tanto, hermanos, es una persona que está ahí de manera casual o temporal. Pero usted y yo, hermanos, dice la Escritura que ya no somos extranjeros para Dios, ya no somos advenedizos para Dios, sino que ahora somos parte de su familia, gloria a Dios. Y ese privilegio, hermanos, de ser parte de la familia de Dios ha venido a nosotros porque un día aceptamos que la gracia de Cristo, hermanos, su sangre preciosa nos limpió de todo pecado y de toda maldad en nuestro corazón. Entonces, qué importante, hermanos, dice el versículo 20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando llegamos a ser familia de Dios, aquí también hay dos formas de ilustrarlo, lo que usted y yo somos ahora en Dios. Primero dice que somos su familia, pero luego en el versículo 21 dice que somos edificio. O sea, la iglesia, hermanos, es el edificio espiritual, es el templo espiritual de Dios, porque más adelante, hermanos, menciona en el versículo, en ese mismo versículo al final, dice: para hacer un templo santo en el Señor. O sea que la iglesia, además de ser una familia de Dios, también dice que es un edificio. Y la otra palabra que menciona es un templo. O sea, el templo de Dios ahora, hermano, ya no es como el templo que construyó Salomón en aquel tiempo de la historia. Salomón construyó un templo, un edificio, obviamente tenía oro, tenía plata, tenía bronce, tenía, hermanos, telas muy finas, ¿verdad? Tenía una estructura muy importante, hermanos. Sin embargo, el templo de Dios hoy en día no son los edificios. Este edificio, gracias a Dios porque estamos aquí, pero este no es el templo de Dios. El templo de Dios son sus hijos. El altar donde Dios quiere manifestarse, hermanos, no es el altar de este templo, es el altar de su corazón, es el altar de mi corazón. Es por eso que, hermanos, cuando usted y yo en cualquier lugar y en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, y si ahí doblamos nuestras rodillas, y si ahí invocamos a Dios, y si ahí comenzamos a clamar, hermanos, Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es usted y soy yo. Es la iglesia de Cristo, hermanos, a quien Dios ha hecho su familia y también ha hecho su morada en medio de ella. Por eso que la Escritura, fíjese esta tremenda promesa que el Señor le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 18. Esta es una promesa que Jesús anticipó a los discípulos. Versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está hablando, hermanos, del poder, de la autoridad
que los discípulos, que la iglesia de Cristo, hermanos, tendría en las naciones para que la voluntad de Dios se cumpliera sobre la faz de la tierra. Y a través de la oración nosotros podemos desatar las bendiciones de Dios, la bendición de la salvación y muchas cosas más, hermanos, sobre las naciones. Es por eso que Dios nos llama a que nosotros clamemos por las naciones. Pídeme, dice el Salmo 2, y te daré por herencia las naciones de la tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Que oremos por los que nos presiden en el Señor, porque Dios quiere, hermanos, la salvación para todos los hombres. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llama a la iglesia, hermanos, a orar. ¿Por qué? Porque en la oración, en el nombre de Jesús, hermanos, nosotros podemos desatar la gloria de Dios. Podemos desatar la salvación de Dios. Podemos desatar la sanidad de Dios para los corazones heridos y quebrantados. Podemos desatar la salvación, sobre todo, que es el tema que nos ocupa. Pero también podemos cerrar, hermanos, las obras del maligno. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente alrededor de cada uno de los hijos de Dios. Dice, buscando la manera y el momento para poderlos devorar. Y esto sale o viene precisamente de la manera como los animales en la selva acechan a su presa. Dice, los animales por instinto, hermano, ellos buscan la presa que sea más fácil para ellos atraparla. Y es por eso que vemos ahí en estos documentales, por ejemplo, los leones, los tigres, hermanos, y este tipo de animales, los felinos, buscan el animal que está, ya sea que esté enfermo, que tenga algún problema para poderse movilizar, alguna debilidad. Y ellos por instinto saben cuál es el animal, hermanos, de entre ese grupo de animales, el que puede estar más débil para poderlo cazar. Y a ese es el que buscan, porque saben que será una presa más fácil que los demás. Entonces dice la palabra que Satanás busca alrededor de nosotros, hermanos, la manera como devorarnos. Pero usted y yo podemos, en el nombre de Jesús, hermanos, someter nuestra vida al Señor y hacer huir al enemigo de nuestra vida a través de la oración. Pero a lo que quiero llegar es al versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que Cristo, hermanos, mora, vive en su iglesia. Cristo no puede vivir en una casa ajena, así como nosotros no podemos vivir, hermanos, en una casa ajena. En una casa ajena vamos a ser temporales, vamos a estar ahí de paso, ¿verdad? Porque no nos van a tener toda la vida ahí, hermano. Nos van a decir, bueno, mire, ya es tiempo que busque su lugar donde vivir. Pero, hermanos, Dios quiere morar, y Dios mora definitivamente en medio de su templo, en medio de su edificio, en medio de su casa, con su familia. Y la familia de Dios es la iglesia que ha sido redimida con la sangre del Cordero. Somos todos aquellos que le hemos dicho sí a Cristo en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho su familia, nos ha hecho su edificio, su templo, donde Él ha venido, hermanos, a morar en medio de todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Dice el apóstol Pedro, en la primera carta, siguiendo esta idea de lo que ahora somos como familia de Dios por medio de la sangre de Cristo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, mas vosotros sois, versículo 9, linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios a través de la sangre de su Hijo, hermano, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho miembros de su familia. Ha querido venir, hermanos, a habitar, a morar en su edificio, en su templo espiritual, que es la vida de cada creyente que ha sido lavado, redimido con la sangre de Cristo. Y ahora, hermanos, dice la Escritura acá que Él nos ha hecho su pueblo, que Él nos ha hecho su linaje, que Él nos ha hecho, hermanos, un real, dice, sacerdocio, nos ha hecho una nación santa. Todos los privilegios que ahora usted y yo podemos vivir como hijos de Dios, hermanos, han venido a causa de la sangre de Cristo. No es porque yo me haya portado bien, hermano. No es porque yo pueda ganar alguno de estos méritos de ser hijo de Dios, de ser miembro de la familia de Dios, de ser parte de la nación santa de Dios, de que Dios more conmigo y more entre nosotros como su pueblo. Hermanos, todos estos privilegios son el resultado de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, hermanos, que la salvación viene por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Es que nadie puede hacer ninguna obra que lo lleve a la salvación. Hermanos, lo único que nos lleva a la salvación es poner la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo a través de la palabra, hermanos, nos pone esa fe centrada en la persona de Cristo, porque ahí está, hermanos, donde usted podemos ahora recibir un nuevo estatus. Ya no somos advenedizos en esta tierra. Ya no somos extranjeros, Señor, para Dios, para el Señor. Ahora somos miembros de su familia, hermano. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Él es el que lleva todo el mérito, hermano. Su obra preciosa, su amor incondicional, su entrega total, hermanos, en la cruz del Calvario, Él es el que lleva todo el mérito. Porque todos los privilegios, los beneficios que ahora usted y yo recibimos, hermanos, en Cristo, es porque Jesús, hermanos, de una manera determinada llevó su vida a ese extremo de entregarla por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo también en la carta a los Filipenses en el capítulo 3 y versículo 20. Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? Está en los cielos. Yo creí que era salvadoreño. Sí, somos salvadoreños porque nacimos en este pequeño territorio. Pero hermanos, espiritualmente nuestra ciudadanía no está en El Salvador, sino que nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. ¿Cuántos tienen su corazón en el cielo? Aunque tenemos los pies aquí en la tierra. Pero hermanos, le pregunto, ¿dónde está su corazón? Mi corazón está ahí en la colonia donde vivo, fíjese. Mi corazón está ahí en esa casa que recién la estoy estrenando, fíjese. Mi ciudadanía está ahí en el trabajo que me están pagando bien y me han prometido aumentarme el salario. Mi ciudadanía está allá en el norte porque allá no hay problemas. ¿Cómo no? Hay más problemas que El Salvador tiene el norte, hermano. Así que, ¿de dónde huiremos? Si el único refugio firme es el Señor. Entonces dice la palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí sí, hermano, usted tiene una casa segura en el cielo. Porque Jesús dijo, voy a preparar moradas en el cielo, pero cuando yo venga, dice, me lo voy a llevar conmigo para que estén conmigo. El Señor habló de esas moradas eternas. ¿Para quiénes? Para aquellos que son parte de la familia del Señor. Ahí no entrará ningún extranjero, hermano. Ahí no entrará ninguna persona que no tenga, hermanos, la certeza de la sangre de Cristo en su vida para poder entrar a la presencia de Dios, donde está la morada eterna. Todo aquí en la tierra, hermanos, se termina. Bueno, nada menos el hermano pastor Edison, que estará con nosotros en un rato, nos decía que en una de las provincias en Ecuador, donde ellos tienen algunas filiales, hermanos,
10 iglesias fueron destruidas por el terremoto, de las Asambleas de Dios, me imagino que de otras misiones al igual. Muchos edificios, me decía él, edificios que estuvieron ahí por años, se desplomaron. Hubo mucha ruina, mucha casa, hermanos, muchas habitaciones completamente destruidas. ¿Por qué? Hermanos, porque todo lo que está en la tierra es temporal. Su trabajo es temporal, su matrimonio es temporal, su paternidad es temporal, hablando pues de que todo se termine en la tierra. Amado hermano, lo único que permanece son aquellos valores espirituales, la fe en Cristo, la salvación eterna que Él nos ha dado, es lo que va a prevalecer, hermanos, en el mundo y en el tiempo. Entonces dice la palabra que pongamos nuestra mirada donde está nuestra ciudadanía. Si usted ahora es hijo de Dios porque le entregó su vida a Cristo, hermanos, su ciudadanía, su destino eterno, ya no es este mundo, sino que ahora estamos pensando más en el cielo que en la tierra, hermano. El cual, dice, nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aún, hermanos, nuestro cuerpo físico es temporal. Un día tenemos que morir. Y aunque no nos gusta oír hablar de la muerte, ¿verdad? Pero un día nos va a visitar, hermano. Porque este cuerpo, incluso que usted lo cuida tanto, que le pone colorcitos por aquí, colochos por allá, y vitaminas y esto y lo otro, y gimnasio y dietas y todo, por mucho, hermanos, que cuidemos este cuerpecito, tarde o temprano nos vamos a morir. Pero vea qué lindo lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor va a quitar lo mortal de este cuerpo para poner en él un peso de gloria espiritual. Está hablando, hermanos, del día de la resurrección. Probablemente si no vemos la venida de Cristo, que yo espero verla, pero si no viésemos, hermanos, la venida de Cristo, este cuerpo va a ir al polvo de la tierra y se convertirá en polvo. Pero un día, hermanos, en la venida de Cristo, Él va a levantar ese cuerpo en un cuerpo glorificado, gloria a Dios, donde ya no habrá enfermedad. Ya usted no va a necesitar, hermanos, no va a necesitar ir al hospital. Perdónese, algún médico aquí ya no va a necesitar médico, hermano, ni medicina, ni ir a la farmacia, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, su presencia, dice, el cual transformará el cuerpo de esta humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así como Cristo, hermanos, cuando Él murió, su cuerpo fue a la tierra, ¿verdad? Fue a la tumba. Pero luego Él se levantó con poder y gloria, hermanos, con un cuerpo glorificado. Y así será, hermanos, con los cristianos, con los hijos de Dios, con aquellos que le hemos dicho sí a la sangre de Cristo, que le hemos dicho sí a la obra de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Él, hermanos, va a levantar nuestra vida de una manera gloriosa. Es por eso que nuestra mirada, hermanos, tiene que estar más en las cosas espirituales, en las cosas eternas, que en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque todo se termina. Y finalmente, hermanos, la obra de la sangre de Cristo, la tercera obra que quiero mencionar para finalizar, es que también nos hace participar de las bendiciones que vienen junto con la salvación. La palabra de Dios no solamente habla, hermanos, de la salvación, que obviamente es la bendición mayor, la más grande que podamos recibir de la obra del sacrificio de Cristo, pero también con Él vienen otras bendiciones. Mire, viene el gozo, viene la paz, viene la justicia, viene la felicidad, viene la sanidad, viene la libertad, la liberación que nosotros conocemos en nuestra vida. Estos son beneficios que vienen también por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el profeta Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, el perdón, hermanos, que ahora usted y yo recibimos de parte de Dios, se dio a cabo porque Jesús entregó su vida, se sacrificó por ello. Dice, el castigo de nuestra paz. Que nosotros vivamos en paz hoy. ¿Quién pagó el precio? Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre. O sea que Él pagó en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, hermanos, también pagó el precio para que vivamos en paz. Para que tengamos paz con Dios primero, para que tengamos paz en nuestro propio corazón, porque algunos, hermanos, no pueden dormir a causa de las acusaciones de su propia conciencia. Y aun cuando han recibido el beneficio del perdón de Dios, no se pueden perdonar a sí mismos y viven una vida de culpabilidad. Amado hermano, para quitar el peso de la culpabilidad por nuestros pecados pasados, los cuales Dios nos ha, hermanos, ya perdonado por ellos cuando nos acercamos a Él por medio de la sangre de su Hijo, hermanos, lo que necesitamos definitivamente es la paz de Dios. La paz que viene, hermanos, cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Por eso dice la Sagrada Escritura, y estas son las palabras que encontramos también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice la Escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de ello? De aprender a descansar en Dios a través de la oración, a través de la fe en las promesas que Él nos ha dado. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa, es que es una paz que no podemos entender, ¿verdad? La paz de Dios no se puede entender con la capacidad intelectual que tenemos, ¿no? Con ese cerebro así tan pequeñito que tenemos, en comparación a la sabiduría eterna de Dios. Entonces dice la Escritura, hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que usted y yo necesitamos, hermano. Es la paz que nos da, hermanos, seguridad. Es la paz que no nos puede robar la bendición de Dios, aun cuando estemos pasando por la más cruel de las pruebas en nuestra vida. Es por eso que vemos, hermanos, que en el caso de Cristo, dice la Biblia que Jesús subió por última vez a Jerusalén. Dice que afirmó su mirada hacia Jerusalén, hermanos, y subió con toda, dice, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien que sepa de manera anticipada todo lo que va a padecer y finalmente morir, hermanos, pueda subir al Calvario? Dice, con gozo. Si a usted o a mí nos anunciaran, miren, los va a agarrar la policía y les va a dar una tunda terrible y les van a romper la cabeza y le van a llagar toda la espalda y le van a coronar con coronas de espinas y luego lo van a azotar 40 veces menos uno y luego lo van a llevar a clavar, clavado, sus manos, sus pies, herido su costado en una cruz, desnudo, para ser avergonzado públicamente. Y esa fue, hermanos, lo que Jesús ya sabía. Mencionamos que este pasaje de la Escritura que estamos analizando hoy fue escrito 700 años antes de que se llevara a cabo. Es decir, hermanos, que Cristo ya sabía todo el sufrimiento que le acompañaría hasta el final, hasta la muerte en la cruz. Pero impresionante, dice la Biblia, que con gozo subió, hermanos, a la cúspide del Calvario.
todo lo que acompañó el dolor de Cristo, dice que lo sufrió con gozo. ¿Por qué? Porque estaba él, hermano, seguro de que estaba en la voluntad de Dios. Y aún este sufrimiento no pudo robarle a Cristo, hermanos amados, la paz que había en su corazón. De la misma manera, nosotros ahora, amados hermanos, nada nos podrá robar la bendición de Dios, la paz de Dios, si nosotros estamos confiados, esperando en la gracia de Dios. Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aun cuando usted esté pasando, como dice David en el Salmo 23, el valle de la sombra y de la muerte. Vea qué lindo lo que dijo David: Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es que cuando tenemos la certeza, la seguridad de que somos hijos de Dios, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña, de que la gracia de Dios, hermanos, no nos deja, no nos abandona, la fidelidad de Dios no permite, hermanos, que Él se aleje de sus hijos y los desampare. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. Entonces esa fidelidad de Dios, hermanos, va a estar con nosotros para darnos no solamente la salvación, sino nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a dar sanidad. Si usted está enfermo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué dice Santiago? Si alguno está enfermo, dice que llame a los ancianos para que oren por usted, y en el nombre de Jesús lo va a ungir. Y si ha cometido pecado, Dios se los va a perdonar, y Dios va a sanar toda dolencia, hermanos, toda enfermedad de su corazón o de su cuerpo. Que dice, mire, esta es una de las promesas que a veces pasamos por alto en nuestro caminar diario. Pero en el Salmo de David, el 103, ¿qué dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno. Ahora yo pregunto, ¿a cuántos les han olvidado los beneficios del Señor? ¿Cuántos han olvidado las bondades de Dios sobre su vida? ¿Cuántos hermanos están preocupados, afligidos, angustiados? Porque la angustia es un nivel más profundo, amados hermanos, que la misma preocupación. Algunos están afligidos, más que preocupados, están afligidos en su alma. Cuando usted y yo tenemos, hermanos, promesas de Dios, porque mire, usted y yo, como ya hablamos de que somos hijos de Dios, también somos herederos. Y algunos tienen herencia, pero la herencia no la ocupan, hermano. No la disfrutan. Somos herederos de Dios, pero no disfrutamos de la herencia de Dios. Porque a veces los problemas lo que hacen es cerrar, hermanos, nuestra capacidad de razonar, de pensar, y sobre todo la parte espiritual, que no nos permite ver el poder de Dios que está a nuestro favor como sus hijos. Y dice aquí David en el Salmo: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios, hermanos, de la bondad de Dios para usted y conmigo? Aquí se enumeran algunos. Dice: es quien perdona. ¿Es capaz Dios de perdonar cualquier pecado en nuestra vida? Sí. ¿Sabe cuál es el único pecado que Dios no perdona? El pecado que no lo confesamos. El pecado que no lo aceptamos y que no lo confesamos a Él. Pero todo pecado, dice, es quien perdona todas tus iniquidades. Un segundo beneficio: el que sana todas tus dolencias. ¿Tiene alguna dolencia usted, hermano? Varios diríamos, ¿verdad? Porque dicen que después de los enta, hermanos, ya hay lamentos y ayes todos los días, hermano. Pero los hijos de Dios somos diferentes, porque tenemos a alguien que nos ayuda en nuestras dolencias. Si usted dice: me duele por aquí, el Señor lo puede sanar. Si le duele por allá, también el Señor le puede sanar. Si le duele arriba, también lo puede sanar. Si le duele abajo, también lo puede sanar. Porque toda dolencia tiene una promesa de sanidad.
Dice que Él es el que rescata del hoyo. ¿Cuántas veces nos ha rescatado el hoyo? O sea, de la tumba, pues. Ya estamos para morirnos, ya estamos viendo allá el esqueleto abajo, ¿verdad? Pero de ahí, hermanos, de la orilla de la tumba, el Señor nos rescata. Yo le aseguro que hay muchos de los peligros que usted ha pasado en su vida, peligros de muerte, que usted ni cuenta se dio quién lo libró. ¿Por qué? Porque dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Algunos nos ha rescatado de la muerte a través de una enfermedad como el cáncer o otro tipo de enfermedades, hermanos, incurables, o situaciones difíciles, o cuando usted se ha visto amenazado por la violencia que nos rodea y tenemos vida y estamos aquí alabando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha guardado, hermanos, del hoyo. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Todos los días, hermanos, Dios nos da favores. Todos los días Dios, dice, nos corona de favores. Es decir, nos levanta, nos bendice, nos llena, hermanos, de favores y de misericordias. Cuando usted y yo clamamos a la misericordia de Dios, hermanos, Dios siempre tiene su mano extendida o extiende su mano a aquel que clama la misericordia. Por eso es que el ciego Bartimeo, hermanos, a pesar de que los mismos discípulos le dijeron, no molestes al Señor, mucha bulla haces. Hay algunos hermanos que hacen mucha bulla, mucho ruido. Y este hombre era de estos hermanitos que hacen ruido y que no se dan por vencido, hermano. Le dijeron, no molestes al maestro, no grites, por favor. Pero él gritaba más, dice la Biblia. Y en esos gritos despavoridos el Señor dice, tráigamelo. Amén. O sea que Bartimeo, hermanos, reconoció el poder de la misericordia y los favores de Dios. Él sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Él sabía que en Él estaba el poder de salvación, estaba el poder de liberación, estaba el poder de sanidad, estaba el poder de salvación. De tal manera que Él dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amado hermano, cuando usted se refiere a Cristo de esa manera, Hijo de David, Señor amado, ten misericordia de mí, sabe que es una palabra, una oración que el Señor, hermanos, no va a dejar de lado. ¿Quiere usted tener a Cristo en su vida? ¿Quiere usted llamar la atención de Cristo, hermanos, a su vida, a su necesidad? Clame a la misericordia. Cuando usted clama a la misericordia de Dios, hermanos, Dios se va a detener y le va a decir, hija, hijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te duele? ¿Qué es lo que esperas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué te sientes preocupado, afligido? He aquí, yo estoy contigo como un poderoso gigante a tu lado. Hermanos, la gracia de Dios está a nuestro favor, a nuestra disposición, y son de las cosas que, de las bendiciones derivadas del Calvario, hermanos, que nosotros no queremos echar mano o se nos olvida que es nuestra herencia. Hermanos, la bendición de Dios es su herencia. La misericordia de Dios es su herencia. Disfrútela, pídala, úsela, porque cuando llegue al cielo, ya todo golpeado ahí, todo así delgadito por una gran dieta, porque nunca tuve nada que comer aquí en la tierra siendo hijo de Dios. Dios lo va a llevar al cielo y le va a decir, hijo, mira, quiero llevarte aquí a la bóveda del banco celestial. Y ahí va a estar, hermanos, la porción suya que usted nunca pidió. Y le va a decir el Señor, mira, aquí están todos los recursos que yo tenía para ti, y aquí están almacenados como nunca los pediste en la tierra. Ahí van a quedar almacenados por la eternidad. No, Dios no quiere, hermanos, que sus bendiciones queden almacenadas en el cielo, sino que Él quiere que usted y yo las disfrutemos. Por eso dice la palabra, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios, amado hermano, tiene bendiciones para usted, pero usted tiene que pedirlas, tiene que vivirlas, tiene que apropiarse de las bendiciones de Dios, de su misericordia. Y dice, el que sacia de bien tu boca, o sea, el que nos da bien y no mal, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo quería encontrar, hermano, años
he vivido en mi vida queriendo encontrar la fuente de la juventud. Los viejitos, los que ya vemos una cana en el pelo, dicen, no, yo quiero encontrar la fuente de la juventud. ¿Qué es lo que me puede hacer joven? Algunos toman agua de cáscara de ayote o de cosas, ¿verdad? Otros, hermanos, buscan ahí las cremitas, ¿verdad? Milagrosas para quitar las arrugas, para que no le salga ninguna cana y que siempre tenga el pelo negro o café, como sea, ¿verdad? Y que tenga fuerzas. Un día de esto estábamos por ahí con una familia y el hermano dice, mire, hermano, quiero que coma esto. Y es una parte de un pez, es decir, de marisco. Y dice, mire, esto es bueno para la fortaleza del hombre. Una sopita, un caldo. Algunos toman sopita de ¿cómo le llaman? De garrobo. Y dice, la sopita de garrobo le da fuerza a uno y uno puede tener vitalidad y tener energía. Amado hermano, si usted está buscando la fuente de la juventud se llama Jesucristo, se llama la gracia de Dios, se llama el favor de Dios, se llama la misericordia de Dios, se llama la herencia de Dios para ti. Dios tiene una bendición, amado hermano, para cada día de nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, el pan nuestro, es decir, la bendición de Dios para el día, dánosla hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre tiene una bendición y sabe todo esto. Hablando de la paz, del gozo, de la justicia, de la sanidad, de la libertad, hermanos, de la provisión, del pan, de la misericordia, hermanos, de Dios sobre nuestra vida. Todo esto forma parte, hermanos, de lo que Jesús ganó por usted y por mí en la cruz del Calvario. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la pura gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es darle gracias a Dios por la vida de Cristo, por su obra, hermanos, y apropiarnos de todas esas bendiciones que hemos recibido: el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, ser miembro de la familia de Dios, ser el templo donde Dios mora, donde Dios vive, donde Dios habita, hermanos, y tener nuestra herencia de las bendiciones, de la paz, del gozo, de la justicia, de la sanidad, de la provisión, de la libertad, hermanos, los favores inmerecidos, la fuerza renovada para nosotros. Cada una de todas estas bendiciones, hermanos, son el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso podemos decir, hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Tiene poder para muchas cosas en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Dígale a Dios, gracias, Señor, gracias por la sangre de Cristo. Oh amados, dice la Escritura, oh amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salvación de Dios es una bendición integral. La salvación de Dios tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero también tiene que ver con el bienestar que Dios quiere que sus hijos disfrutemos, de la paz, de la sanidad, de la fortaleza. Pero también tiene que ver con la prosperidad de Dios, es decir, que Dios ha prometido suplir cada una de nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos pan. Él sabe que necesitamos un techo. Él sabe que necesitamos una casa. Él sabe que necesitamos trabajo. Él sabe que necesitamos vestido. Él sabe que necesitamos de sus bendiciones. Y es por eso que Él nos ha heredado en Cristo
sus bendiciones. Oh Padre amado, gracias Señor por la obra de Cristo. Gracias por la sangre que Él derramó por nosotros. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.